Muy buenos días a todos los radioescucha de Radio Voz Andina Internacional y bienvenidos a un nuevo especial que hoy estamos acompañados por Leonardo Valencia, docente del área de letras de la Universidad Andina, por mi persona, Matteo Manfredi del área de historia, y les vamos a entretener con una charla sobre la nueva película del director de cine italiano Paolo Sorrentino, que justamente en estos días está en los cines de Quito, cuyo título es Parténope. Pero primero, bienvenido Leonardo. Gracias, Mateo. La verdad que es un gusto estar aquí, sobre todo para hablar de algo que nos gusta, que es el cine y sobre todo el cine sorrentino. Sí, los dos compartimos esta fascinación hacia este moderno y también y a la vez antiguo director del cine italiano, porque bueno, es un cine vanguardista moderno, pero cuyas raíces evidentemente se encuentran en los grandes directores de cine y concretamente en Fellini, Ettore Scola, Michelangelo Antonioni, entre otros. Hoy vamos a presentar el caso evidentemente de la nueva película que se llama Parténope, que en el título español además tiene un subtítulo, digamos, es Parténope, todos los amores de Nápoli. Entonces este matiz que da el subtítulo me ofrece la posibilidad, digamos, un poquito de introducir quién es Parténope más allá de lo que vemos en la película, porque evidentemente si leemos la sinopsis de la película, vemos que es una chica que nace en Nápoles en 1950 y toda la película cruza los grandes acontecimientos que le pasan en la vida de esta chica. Pero Parténope en realidad es algo más que la protagonista de la película, porque digamos, originariamente es un mito cuyo origen está en uno de los libros más famosos de la historia de la humanidad, es decir, la Odisea de Homero. ¿Y quién era concretamente Parténope? Parténope era una de las sirenas que intentaron seducir Ulises y su tripulación, los famosos argonautas, en el momento en que tenían que pasar el mar al lado de la actual bahía de Nápoles. Como ustedes saben, el cuento resulta que la seducción de las sirenas no logró los efectos deseados por las mismas y Parténope por el dolor se deja morir. El cadáver de esta sirena fue hallado en un punto específico de lo que hoy en día es la bahía de Nápoli y es concretamente al lado de una montaña que se llama Monte Echia o Ichia. Esa leyenda da origen, digamos, es la leyenda que explica el origen fabuloso y mitológico del nacimiento de la ciudad de Nápoles, porque Nápoles originalmente se llamaba justamente Parténope, o sea, la ciudad de Nápoles, el primer núcleo originario de la ciudad de Nápoles era el de que adoptaba el nombre mismo de la sirena. Sucesivamente, con la extensión de la ciudad al lado del monte Echia, surgió la así llamada Neapolis, ciudad nueva, y por lo tanto de allí el nombre Nápoli. Entonces, prácticamente al ver la película de Parténope, no vemos simplemente la historia moderna de esta chica a través las últimas 7 décadas, sino también tenemos que tener claro que estamos viendo una metáfora, o mejor dicho, una alegoría de la misma ciudad de Nápoles. Bueno, ahí Mateo, yo creo que esta película es especial y especial para ti, sobre todo porque tú eres napolitano. Entonces, como se habrán dado cuenta, tenemos el lujo de poder tener a alguien que nos va a dar los detalles en clave de una película, en clave de un director napolitano, ¿no? Yo quisiera aportar con algunas cosas para ya tocar el tema de la imagen esta inicial de la que hablas tú de Parténope y el relato de Ulises y las sirenas. Yo creo que tiene muchos sentidos.
Yo hablaría de Ulises. Solamente quisiera señalar algo para entrar un poco en materia con la película, que es un poco la relación de Parténope con los distintos hombres con los que tiene relación, ¿no? Eso de los amores de Nápoli. Es que hay una cosa interesante en el mito de Ulises. Y los mitos tienen esta gran ventaja de que siguen vivos porque uno los va rodeando para encontrar distintos sentidos. Y una de las cosas interesantes es que Ulises, para poder escuchar a las sirenas, pero no dejarse seducir por ellas, en el relato de Homero, él pide que los marineros en el barco en el que van lo aten al poste mayor. Así es. O sea, él está atado. Y yo creo que esto es muy interesante porque también da otras claves de lectura para la película. Es decir, él las puede escuchar, pero no puede ir a buscarlas. Así es. Yo creo que ahí hay algunos de los sentidos de esta película que está cargada de sentidos, pero es interesante que ese juego de la leyenda siga rondando, ¿no? Así es, así es. Y en realidad hay una escena muy llamativa justo al comienzo de la película cuando Parténope se asoma desde el balcón maravilloso del cual se puede admirar la belleza del Golfo de Nápoles y hay una piragua con unos atletas que se quedan allí encantados mirándolas. Entonces allí hay referencia incluso visual de lo que decíamos. Incluso la Parténope de la película sí logró seducir a estos atletas, contrariamente a lo que había pensado en su genio Ulises de poner la cera en el oído de sus argonautas para no quedar seducidos por el canto de las sirenas. Bueno, y también el helicóptero. Así es. El helicóptero del tipo que está buscando a Parténope está también al acecho de ellos. O sea, que la función de la sirena está ahí de varias maneras, ¿no? ¿Y qué te pareció esta película, Leonardo? Bueno, con tu mirada externa y extra napolitana, digamos. Sí, sí. Quizás ni tan externa, porque claro, como mi madre era italiana y era de Roma, o sea, algo tengo ahí Claro. que me toca mucho en la película. De hecho, una de las cosas que me resultaba a mí personalmente interesante era que la chica nace en 1950, mi madre nació en el 38, pero esos años no hay tanta distancia, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho, la vi también con una expectativa personal por el personaje femenino, pero me pareció una película muy interesante dentro del conjunto de la obra de Sorrentino. Yo creo que directores como Sorrentino, a veces hay que quitarse la idea de buscar, puede ser que nos guste más una obra de otra, pero es un director de obra de conjunto. O sea, las películas están siempre conversando entre ellas. Y yo creo que Parténope cumple un papel muy importante en la mirada que tiene Sorrentino. La mirada que tiene, obviamente, hacia Nápoles, que es una relación, la película lo evidencia, complicada con Nápoles. O sea, revela una ciudad con muchísimos estratos, o sea, con muchísimos niveles, con unas riquezas y unas tensiones maravillosas. Yo creo que es una película que sugiere muchas cosas y a mi modo de ver, de alguna manera permite acercarnos a una mirada que creo que él no la había hecho del todo, que era tratar de entrar en la figura femenina. Creo que básicamente yo las películas que recuerdo de él, básicamente los protagonistas son sobre todo hombres, que hay mujeres muy muy potentes ahí, pero no era no ha sido la protagonista. Yo creo que eso hace muy interesante esta película, ¿no? Sí, sí, efectivamente lo de tener una protagonista mujer es una novedad en el cine de Sorrentino, pero tenemos una transversalidad de temáticas que en cierta medida abarcan toda la cinematografía de Sorrentino. Este sentido de nostalgia, lo hemos visto muy bien en La Gran Belleza, en Youth, incluso en parte en Fue la mano de Dios, que en cierta medida como ustedes sabrán, Fue la mano de Dios es una película de 2013 donde a través de las gestas heroicas de Diego Armando Maradona reinterpreta la juventud que vivió Sorrentino y también un duelo muy grande que era la pérdida de sus padres. En cierta medida esta película Fue la mano de Dios le quedó en cierta medida chiquita a Sorrentino porque pudo describir la juventud que, así dice en sus palabras en una entrevista, la juventud que fue, pero se le quedaba la idea de la juventud que podía haber sido
y de la suerte, en realidad usa esta palabra, de la suerte de poder haber vivido la juventud en una ciudad como Nápoli, que es una ciudad que él dice no juzga. Y al no juzgar, es una ciudad que te da mucha libertad también de experimentar. Pero, ojo, hay el reverso de la medalla, porque al no juzgar se termina también no juzgando otros aspectos de la ciudad, como puede ser la mafia, las actitudes de incivismo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto te deja también la libertad de tener esta doble cara, que es un poquito la esencia misma de la ciudad de Nápoles. Ahora, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que no juzga. Yo creo que la película hace varios juzgamientos. La película. Hace muchos juzgamientos, y yo creo que esa es la riqueza, justamente, que no haya un juzgamiento, sino que son muchos y a veces son como contradictorios, ¿no? Pero a mí me interesaría saber, yo creo que ya has señalado ahí una cosa a diferencia de La mano de Dios, ¿no? Yo creo que sí es verdad, va por ahí. La mano de Dios es una novela, una película sobre la juventud, y partiendo va por otro lado. Pero yo creo que sería interesante, porque nosotros hemos visto la película, pero que nos escuchan a lo mejor no la han visto. Claro. ¿Cómo tú, como napolitano, cómo resumirías, sin revelar cosas sin hacer estos desventramientos, ¿no? Los spoilers, ¿no? ¿Cómo resumirías tú Parténope? Parténope, en una sinopsis, digamos, de unas 5 líneas nomás, es el cuento alegórico, metafórico de la ciudad de Nápoles a través de la figura de esa chica Parténope, en la que se encuentra a lo largo de su vida con diferentes aspectos e identidades de la misma ciudad de Nápoles. Entonces es un cuento que, sobre todo en la primera parte, hay una identificación visceral entre la protagonista y la ciudad de Nápoles, que pero a lo largo del tiempo va cambiando, va modificándose. Y hay un detalle, sin hacer spoiler, el tiempo de la película o los tiempos de la película son muy llamativos, porque empieza la narrativa en 1950, luego la vemos con 18 años en 1968, luego la vemos con 23 en el 73. La juventud de Parténope está cadenzada, se puede decir, por una tempística, digamos que hay una diferencia de tiempos a corto plazo, pero poco a poco que Parténope crece, se pasa de los años 70 a los años 80, y de los años 80 de repente al 2023. Entonces hay como que el tiempo de la juventud es un tiempo lento, y que este tiempo lento luego poco a poco va desapareciendo, y en cierta medida y nos encontramos de repente con la vejez y el sentido de que la vida ya se había ido. En cierta medida me pasé de algunos renglones de la sinopsis. No, pero lo que pasa es que tú eres historiador y has hecho una mirada histórica, y está muy bien, porque efectivamente la película cuenta la vida a lo largo de distintos momentos, ¿no? Pero yo creo que, nuevamente, para dar otro punto de vista, porque claro, yo creo que es una película que a ti emocionalmente te toca mucho, ¿no? Entonces, con Napoli, yo no sé si también voy un poco a tomar distancia de eso. Creo que sí, es la idea de representación de Nápoli, pero también se la podría leer olvidándonos de Nápoli. O sea, es decir, porque una de las cosas interesantes de la película es el acercamiento al personaje femenino. Es un gran problema que tiene Parténope. Parténope es una muchacha muy, muy hermosa. No es deslumbrantemente hermosa, de esto que enceguece que podría enceguecer a los hombres, pero sí llama mucho la atención su frescura, su juventud. El casting es impecable, porque la actriz es realmente maravillosa, y aparte es una muy buena actriz. No solamente la presencia física, sino la actuación. Es una chica de mirada triste, trabaja muy bien eso ahí. Pero a mí lo que me resulta interesante es la problemática de realmente hay una pregunta. Sí, ella es la protagonista, pero la pregunta es quizás si los hombres la entienden a ella.
Porque fíjate tú que hay una pregunta que se repite a cada rato, que es cuando la ven a ella un poco descansando, con los ojos cerrados, los hombres le preguntan, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Y esa pregunta es como un estribillo que se repite, y es como la preocupación también por esa relación, porque uno de los problemas que tiene ella, me parece, específicos de la historia que cuenta la película, es que ella es una mujer muy hermosa, y eso le genera la atracción de muchos hombres. La pregunta es si es que realmente ella llega a conectar con alguien o algún hombre la llega a entender, más allá de su belleza, ¿no? Pienso que ella es cómplice y víctima de su capacidad innata de seducción. Ella sabe que seduce y seduce desde la primera escena, desde que sale de la mar. Y se le acerca a uno de los protagonistas que se llama Sandrino. Entonces ella seduce también a su pesar. Lo que llama la atención no solo de los personajes masculinos, porque también tenemos entre otros un personaje femenino que cae dentro de esta seducción, y todo lo que ella vive casi le está empujando por un camino equivocado. Es decir, todos les dicen, tú tienes que ser la actriz, tú eres demasiado guapa, tú eres nacido para serla, y ella en cambio con determinación y con también la capacidad de llevar, de pasar por momentos muy difíciles de su vida, terminará siendo una antropóloga. Entonces un camino completamente diferente del profesora universitaria. Profesora universitaria especializada en antropología. Entonces pienso que, como te digo, ella tiene un carácter tan fuerte que logra ganar que se podría incluso denominar un límite, un handicap, ser demasiado fascinante y seductivo. Y por último, pienso que a la final de todos los hombres que ella seduce, consciente o inconscientemente, los que no le hacen daño son los que termina sin tener una relación, digamos, amorosa. Entre eso, el profesor Marotta es emblemático. Es el profesor de la universidad y que representa abramos una pequeña paréntesis, una universidad remota en el tiempo comparada a la que vivimos hoy en día, pero igualmente fascinante. Entonces pienso que la cosa va un poquito, o sea, como mujer sale ganando, pienso, a la final. Y el discurso final, que no vamos a spoilerar, es un discurso de pacificación. Sí, bueno, ella se sobrepone a lo que se esperaría de ella en una sociedad conservadora en esa época, ¿no? Porque ella abre su camino, efectivamente, como dices tú, ¿no? No, y además también hay otra figura interesante en la película que me llamó mucho la atención, que es la inclusión de un personaje real, que es John Cheever. No el personaje real, sino un actor, que aparte que es el famoso Gary Oldman, ¿no? Entonces, que actúa muy bien como John Cheever, y que es una serie de guiños también interesante, porque el profesor Marotta y Cheever son quizás los que la entienden. O sea, inclusive hay una escena maravillosa en la que ella está Parténope está con Cheever, que Cheever ya está mayor, vive sus ambigüedades con el tema de la sexualidad, ¿no? Porque Cheever era aparte de un gran cuentista y novelista, era un hombre que estaba atormentado por su sexualidad, por su bisexualidad. Pero en la película es bien interesante porque ella se da cuenta que él la entiende a ella. Así es. Y de alguna manera hay una escena hermosa en una ventana, ¿no? En la que ella se acerca y prácticamente es casi como una declaración, ¿no? Entonces, pero me resulta interesante porque son estos dos hombres maduros, con experiencia, quienes quizás más la entienden, ¿no? Y le marcan positivamente. Tengo una pregunta para ti, ya que eres y durante nuestros almuerzos aquí en la universidad pasamos el tiempo hablando de cine, literatura y de estas pasiones que compartimos. Yo sé muy bien que eres que te encanta la otra película de Sorrentino, La Gran Belleza.
de 2013, con Tony Servillo, película que fue galardonada con el Oscar, recordemos, como mejor película extranjera. Italia no ganaba un Oscar desde hace mucho tiempo. Fue asombroso que de repente un napolitano llevara el cine italiano otra vez en el techo del mundo, y esta película a ti te gusta mucho. Entonces hay puntos, tú has podido ver puntos en común entre una película y otra. Incluso podemos ver como que hay una parte final de la película de La Gran Belleza que casi representa un poquito el inicio de la otra, ¿no es cierto? Bueno, es lo que yo te comentaba al comienzo, ¿no? Yo creo que Sorrentino es como los grandes artistas, no los podemos valorar solamente por una obra aislada. O sea, el conjunto de su obra es una totalidad que está dialogando, porque se vuelven a repetir los motivos. O sea, la relación con los amores juveniles, la relación con la vejez. Es obsesiva. O sea, La Grande Bellezza, me gusta repetirlo en italiano, La Grande Bellezza es una película donde habla desde el punto de vista de la vejez. O sea, los personajes ya son mayores, ya están rozando la ancianidad, pero está el recuerdo de la juventud. Entonces él tiene obsesiones que están siempre recurrentes, siempre vuelve a lo mismo, siempre, como los grandes creadores, él también es novelista, ¿no? O sea, siempre están volviendo a los mismos temas. Y yo creo que La Grande Bellezza, para mí es la película suprema de él, Sorrentino, pero no quisiera detenerme ahí. Yo creo que efectivamente esta película es como el lado A de un disco que tiene dos lados. Y yo creo que Parténope es el lado B. Entonces, no porque uno sea superior al otro, sino porque uno está hecho antes que el otro. Es del 2013, me parece, La Grande Bellezza. Pero lo interesante ahí es que, claro, el protagonista, Jeff Gambardella, ¿no? Magníficamente protagonizado por Tony Servillo, es un hombre que está recordando su juventud, y en su juventud hay una muchacha que se llama Elisa, que él la recuerda de la época en la que iba a la playa. Entonces la última escena es cuando él está evocándola, y hay una escena bellísima en un primer plano de Elisa, no recuerdo el nombre de la actriz, que la ve y como que se produce una como disolvencia de la imagen. Y yo inmediatamente lo conecté con Parténope. Dije, es que Parténope es la historia de ella que no se cuenta en La Grande Bellezza, ¿no? Entonces, claro, y una cosa también muy interesante, La Grande Bellezza empieza por la juventud, pero termina con la vejez de Parténope. Curioso, porque también, en cambio, La Grande Bellezza empieza por la vejez. O sea, entonces hay una cosa como circular, lo cual me llevaría a invitar a quienes no han visto todavía Parténope, o que no han visto tampoco La Grande Bellezza, que vean las dos películas, porque entran en diálogo. Vuelvo y te digo, por esta gran riqueza, porque son las obsesiones que tiene Sorrentino, aunque La Grande Bellezza tiene una obsesión distinta a la de Napoli, que es la visión de Roma. Claro. Y eso le da una gran libertad para abordar una ciudad muy problemática como Roma, para abordarla más allá de los tópicos, o con los tópicos, ¿no? En una época, además, bien específica, porque la Roma de La Grande Bellezza es la Roma de la Italia en pleno berlusconismo. O sea, no es una Roma aislada da un contexto histórico, es una Roma que está en la decadencia, sobre todo de determinadas clases sociales que ya frustradas por no poder más incidir en la vida pública del país, están aisladas e incluso endogámicas, pero que rodeadas de esa gran belleza que pero también es una gran hipocresía. Hay un personaje maravilloso de La Gran Belleza que es Carlo Verdone, que es un actor romano famosísimo en Italia, y identifica en cierta medida la romanidad, si se puede usar esta palabra, y este personaje decide, después de años de vivir en Roma, devolverse al pueblo porque esta ciudad le había completamente decepcionado. Entonces, la mirada crítica de Sorrentino es transversal en todas sus películas, sobre todo cuando habla de realidades concretas italianas como Roma, Nápoles, o los personajes políticos que él ha querido narrar, como el Divo, otra gran película. El Divo de Andreotti, de Giulio Andreotti, o
Loro 1 y Loro 2, que es totalmente centrada en el personaje de Silvio Berlusconi. Esa no las he visto, la de Loro, es difícil de conseguirlas. Están censuradas en Italia, digamos, ya que estamos en víspera del proceso electoral y podemos hablar de democracia. En Italia esas películas fueron compradas por la familia Berlusconi después de la muerte de Silvio Berlusconi y en Italia no se pueden conseguir. Una forma de censura artística en pleno siglo XXI. Mira, yo traje, Mateo, esta es la edición italiana de las novelas, porque también ha publicado novelas, Pablo Sorrentino, este es Hanno tutti ragioni, todos tienen razón, creo que en español lo publicó Anagrama, y vuelvo por una cosa que me parece interesante lo que has dicho. Sí, es que habla de Italia, pero hay algo que lo hace, y por eso me entusiasma tanto el cine sorrentino. A que hace tiempo yo había perdido entusiasmo por el cine italiano de los últimos años, hasta que aparece la figura de Sorrentino, salvo episódicamente Tornatore, alguna película, pero estamos hablando de décadas donde realmente no ha habido una de las últimas de Bertolucci, pero el cine italiano había decaído mucho, ¿no? Y parece que Sorrentino le vuelve a dar un ímpetu, lo vuelve a levantar a unos niveles de arte mayor. De arte mayor, porque, y ahí viene lo interesante, porque él sabe utilizar sus motivos de su ciudad, de su país, pero es mucho más que eso. O sea, hay una problemática, hay unas visiones muy personales. Vuelvo y te digo, el tema de la preocupación por la juventud, esos amores de juventud, la preocupación por la vejez, la preocupación un poco irónica también, eso lo que tú mencionabas de la grande belleza en la época de Berlusconi, pero los que están criticando ahí es una vieja guardia de izquierda comunista. Así es. Caída, venida menos, que no es esta gente de izquierda que terminó después derivando en la nueva izquierda que es populista, no, es una gente de la tradición de izquierda, pero que hace una crítica feroz. Entonces, una crítica feroz. Entonces, lo que quiero decir es que hay un espíritu poético en Sorrentino, donde él aborda problemáticas, lo cual le ha permitido también hacer cine fuera de Italia. El caso, por ejemplo, de La Juventud. ¿No? Es una película que está ubicada en otro sitio. Las consecuencias del amor, donde no hay esa obsesión italiana muy específica, o inclusive esta película que es una de las que menos me gusta, ¿cómo se llama? La que actúa Sean Penn, no recuerdo el título, pero él interpreta, digamos, el papel de Robert Smith de The Cure. Sí. Must be the place. Exacto. Must be the place. Pero eso te muestra un poco que él puede salir también del tema italiano, Desde porque luego. tiene problemáticas que a él le interesan mucho, ¿no? Aquí es muy interesante en esta novela de Hanno tutti ragioni, porque él tiene un discurso muy, si uno se da cuenta en las películas de él, los narradores son muy sentenciosos, o sea, pam, 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 dicen cosas muy fuertes, y en esta novela arranca así, y hay un momento muy curioso que dice, a mí me molestan todos, me molestan esto, me molesta la juventud, me molesta la vejez, yo mismo me molesto de mí mismo, no me aguanto, me dice, lo único que me gusta es la esfumatura, el matiz. Y esto es hermoso porque efectivamente es un cine en el cual nosotros no vamos a ver una trama cerrada, casi policial, o sea, tú has contado Parténope toda una vida, lo que vamos a ver son matices, escenas poéticas, altamente poéticas, donde se va deteniendo, ¿no? Y sobre esto la película tiene muchísimas. ¿Cuál recuerdas tú que te golpeó más de la película, que te impactó más de Parténope? De Parténope, todas, o sea, realmente yo he vivido Parténope primero como una experiencia estética. O sea, la belleza te envuelve mirando esta película. E incluso hay belleza también en las partes más duras de la película. No vamos a spoiler nada, evidentemente, pero hay momentos muy duros, se cuentan situaciones fuertes. Pero yo creo que sí podemos contar alguna. Es que como tiene tantas, entonces no va a destruir la idea de la película. ¿Por qué te digo esto acá? Porque sería interesante escucharte a ti, Mateo, porque seguramente hay cosas, hay alguna escena donde se dirá algo de Napoli que uno no entiende. A mí me fascina el personaje de Tesorone, que es el cardenal de Nápoles encargado en realizar el milagro de la sangre de San Gennaro,
para los radioescuchas que no lo sepan, en Nápoles el santo patrono es San Gennaro, y San Gennaro 2 veces al año repite un milagro. En realidad, en términos de derecho canónico debería llamarse prodigio, no milagro, porque ¿sabes? Son siempre cuidadosos de estas cosas, que la sangre, que su sangre, porque es un santo que fue apedreado durante la época del protocristianismo, se derrita 2 veces al año. Una es el 19 de septiembre, que es el día de San Gennaro, y otra es el primer día el último domingo de mayo, si no me equivoco, así que está al caer. Este sacerdote, digamos cardenal de la película, es una representación tangible del hecho que Nápoles mantenga una doble alma desde el punto de vista religioso, y que por mucho que sea una ciudad que lleva siglos de religiosidad católica, mantiene unas raíces completamente paganas, y donde se fusiona siempre lo sagrado y lo profano. Y eso es una otra característica de la ciudad. Es una ciudad, como decía antes, que está caracterizado por muchos aspectos que están a las antípodas, pero que caracterizan las dobles caras de la misma ciudad. Entonces, me parece que este personaje Tesorone es brutal en todo sentido de la palabra. Pero habría que explicarlo un poquito más, porque es el sacerdote encargado del prodigio de San Gennaro, ¿no? La licuefacción, creo que es, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de la licuefacción? ¿Cómo ocurre? O sea, 2 veces al año la ciudadanía va al Duomo di Napoli, que sería la catedral de Nápoles, donde se conserva el tesoro de San Gennaro, que es uno de los tesoros más ricos de todo el mundo, y donde hay una ampolla donde se conserva donde se dice que se conserva la sangre. Entonces, este prodigio es que toda la gente que va allí empieza a rezar hasta que el movimiento de la ampolla produce la liquefacción de la sangre del santo. Si no se diera este prodigio o milagro, es síntoma de que algo está pasando, algo malo va a pasar. La última vez que no se dio el prodigio fue en 2020, es decir, el año del COVID. Esas son supersticiones muy italianas. El italiano es muy supersticioso. Sí, pero ¿cómo se dice? No es verdad, pero me lo creo. No es cierto, pero me lo creo. Entonces, este aspecto de la religiosidad pagana y católica a la vez, este connubio, viene contado muy bien por Sorrentino a través de incluso un personaje que recuerda otro trabajo de Sorrentino, que es una de las pocas veces que Sorrentino abandonó el cine para dedicarse a hacer series, y es The Young Pope, el joven papa, que es una serie donde se ven todos los aspectos materiales, blasfemos de la iglesia. Y de hecho este papa está interpretado por Jude Law, y es un papa malo, con pulsiones propiamente de un político descarado, como podría ser un Trump o un Putin, en cierta medida. Bueno, es que es inevitable, la iglesia en la cultura italiana la tienen ahí metida, o sea, el Vaticano está metido en plena Roma, entonces es el corazón de Roma, ¿no? Entonces, pero la película sí es bastante transgresora, la escena con Tesorone, que es este sacerdote que cuida el tesoro de San Gennaro, tiene una relación específica con Parténope. Y eso yo creo que es el punto, uno de los más oscuros y más provocadores de la película, que no vamos a contar más, pero yo creo que es interesante mirarlo, ¿no? Ahora, pero hay otra cosa también que me llama la atención mucho en la película, y tú hablaste cuando hablabas del ritmo de la película, porque efectivamente la película abarca mucho tiempo.
o sea, abarca mucho tiempo, ¿no? Pero una cosa nuevamente, lo digo, aprovechando que tú eres napolitano y eres un gran admirador de Sorrentino, es, ¿qué otras imágenes, o sea, necesitamos también orientación para entender la que se nos puede escapar? Te pongo una, por ejemplo, hay una escena en la que los personajes están avanzando como por el malecón que hay en Nápoli, y de pronto la cámara se detiene en una especie como de tanque que tiene una especie como de extensiones metálicas que parece que echan agua, pero un personaje dice, no, llegó el cólera. ¿Por qué esa escena? Ver, ¿Y por qué? ¿Qué sentido esa hay es ahí? 1973. 1973 en todo el Mediterráneo. En realidad se dio en todo por una producción mal hecha de mejillones que procedían de Egipto. En los puertos principales del Mediterráneo, que eran tres en esta época, Nápoles, Marsella y Barcelona, se dio una pandemia de cólera. En 1973. De hecho, mis padres tienen la vacuna todavía marcada aquí, que la tenían que hacer de ley. Esto de cólera... realmente Nápoles fue afectada, pero fue una de las primeras ciudades en tomar medidas, y una de las medidas era estas máquinas que pasaban y lanzaban desinfectante por toda la... Entonces, en realidad, dentro de las ciudades del Mediterráneo que fueron afectadas, Nápoles en realidad es una de las que menos fue afectada. Estamos hablando de hace 52 años. Sin embargo, eso de que llegó el cólera en Nápoles nos marcó de por vida a nosotros los napolitanos. ¿Por qué? Porque llevamos la fama de ser los sucios de Italia. Y es cierto, imagínate que cuando el Napoli, que se ve también, el equipo de fútbol, se ve también dentro de la película de Sorrentino, el Napoli va a jugar en Milán, en Turín, en las ciudades del norte, muy cariñosamente los otros hinchas nos cantan "O colerosi, terremotati, che col sapone non vi siete mai lavati". Entonces, eso es también un aspecto que lo pone muy provocatoriamente. Y no es casualidad que toda una parte de los acontecimientos están en el 73, porque él lo aprovecha de esta forma para meter ese tema. ¿Ves? Esos son guiños importantes porque, claro, la escena es muy bella estéticamente porque ese camión que tiene unas como extensiones, parece una araña gigantesca y lo aprovecha muy bien plásticamente, pero ves que hay una historia detrás. Pero hay más historias también. Yo creo que una de las cosas hermosas y por eso hablaba del tema de la esfumatura y los matices, ¿no? Porque lo interesante de Sorrentino, y esto un poquito más allá del tratamiento de la historia, aunque está vinculado, es cómo él atraviesa distintos estratos sociales. O sea, tiene una afición, porque él, Sorrentino era un hombre de clase media, ¿no? Sí. Entonces, pero es verdad que en la película, sobre todo al comienzo, hay grandes momentos de una fascinación plástica, estética, sobre la alta burguesía a la orilla del mar, ¿no? Entonces, grandes mansiones, grandes lujos, pero después también entra en el interior de la ciudad, esa escena en la que ella sale con su amante, que creo que es un mafioso, ¿no? Y va recorriendo estos barrios, pobres de Nápoli. Lo que tú hablas de la sociedad, pero por ejemplo, esa vida que tiene Nápoli, que de Roma para el sur, todo deriva hacia otro tipo de realidad más pegada a la vida cotidiana, más sucia, por decirlo así, pero eso generaba fascinación. Nápoli fascinaba a Walter Benjamin. Claro. Walter Benjamin decía, no, es que Nápoli, esta es la vida real, ¿no? Entonces, pero eso es lo interesante de Sorrentino y quería ver qué opinas tú al respecto, porque atraviesa muchas capas de Nápoli. Pero hay una en específico que me llamó la atención, es cuando viene una actriz que en la película se llama... Greta Kull, que a mí me pareció un trasunto de Sofía Loren, ¿no? Pero hay un momento en que es Greta Kull se encuentra es una escena muy feliniana, ¿no? De hecho está entre un auditorio donde hay autoridades, pero que están caricaturizadas, son personajes feos, viejos, o sea, y hay un momento que Greta Kull le suelta un insulto a la ciudad.
O sea, hay una parte ahí hay un juzgamiento brutal. Ella, Greta Kull, está juzgando a Nápoli. ¿Cómo viste tú esa escena, no? A ver, esa escena se tiene que ver vinculada a otras dos escenas, desde mi punto de vista. La primera escena es el señor del helicóptero milanés que intenta seducir Parténope y no lo logra. Y Parténope se mantiene íntegra frente lo a la... rechaza. Pero esa es la grande industria. Tiene el acento milanés, incluso podría ser o un Berlusconi o un Agnelli. Pero la estás leyendo muy en clave ahí. Porque tiene el acento milanés y por lo tanto va para Berlusconi, pero estéticamente me parece más a un Agnelli. Pero es un representante de la grande industria que quiere seducir Nápoles con su dinero y tal. Luego viene Greta Kull, que en cambio es estéticamente nos recuerda muchísimo Sofía Loren. Sin embargo, no es Sofía Loren, porque Sofía Loren, en cambio, está muy orgullosa de sus orígenes y siempre dijo, yo soy napolitana y no soy italiana. Entonces, provocatoriamente, en este personaje, le hace decir cosas que Sofía Loren nunca hubiese dicho. Es que esa es la libertad del artista. O sea, no está copiando a Sofía Loren. O sea, claro. sino la modifica, e incluso la vemos fea, porque luego se queda sin peluca, se le ve triste y tal. Y esta, digamos las palabras como son, esta putada que les pega a los napolitanos, luego descubrimos después que nace de su frustración, del hecho de venir de las capas bajas de la sociedad, que la madre la hacía prostituir. Entonces ella tenía hartas motivaciones de rancores hasta la ciudad, y al haberse emancipado de esta ciudad representa en cierta medida la típica no napolitana sino meridional que a recrearse una vida en el norte de Italia está completamente desarraigada pero no se le queda el rencor, no ha logrado interiorizar, superar el rencor que la había empujado fuera de la ciudad. No. Entonces, yo así la leo, pero claro, evidentemente dice cosas que pueden sonar totalmente ofensivas, pero si nos ofendemos por eso, estaríamos aislando una escena de un contexto completamente mucho más articulado. Bueno, yo creo que eso dicen en las relaciones con las cosas propias. Uno puede pelearse con las cosas propias porque las quiere. Exactamente. Porque si no las quisieras no te interesaría pelear. Entonces, Sorrentino muestra los dos lados, ¿no? Ahora, y además, perdón, es el momento en que ella se encuentra con Parténope porque y es el momento en que, ya que lo hemos dicho antes y no vamos a spoilerar, es el momento en que Parténope decide que al ver a ella decide no ser actora. Así es. No, ella no se sacrifica por lo que se esperaba de ella, ¿no? Ahora, la película también, y ahora sí para seguir hablando de Nápoles, porque Nápoles te absorbe esto de aquí, ¿no? Pero también muestra una ciudad muy difícil, muy variada y muy compleja. Así es. Sí, es una ciudad única en su género, es una ciudad realmente única. Pienso que la película de Sorrentino de por sí, más allá de la historia y de todas las cosas que hemos comentado, que podríamos quedarnos horas hasta fijarnos en los más mínimos detalles, representa un sentimiento que es el sentimiento de frustración que tenemos todos los napolitanos cuando queremos enseñar y explicar Nápoles al mundo y siempre nos quedamos que la reacción del mundo no llega, o sea, que nuestra explicación no llega a entregar Nápoles como queremos al mundo.
porque Nápoles es todo y nada, lo bello y lo feo, lo noble y lo plebeo. Nápoles es, pienso, no sé si hay otra ciudad, pero es una ciudad que puede ser monárquica y anárquica a la vez. Estas contradicciones pienso que solo un napolitano las puede sobrellevar porque nace allí y las vive en carne propia. En cambio, y las intentas explicar y aún así, por ejemplo, la obra de Sorrentino en Nápoles no ha gustado, porque los napolitanos tampoco les gusta que otro napolitano les pueda contar Nápoles a ellos. Claro, es que no da la versión de postal, de estampa, no. Bueno, pero lo que tú acabas de decir, esa problemática de Nápoli, y yo siempre me he preguntado también, Nápoli y por ejemplo también Palermo, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que Palermo, por ejemplo, es una ciudad latinoamericana típica, pues caótica. Entonces, sobre todo porque hay un tema y eso creo que es parte de la dificultad. Por eso es importante ver Parténope, ver también La mano de Dios en relación con La grande bellezza, que es una película ambientada en Roma. Yo creo que se siente un poco más libre Sorrentino. La presión es enorme. O sea, tú notas que en La mano de Dios y en Parténope hay una presión enorme representacional sobre su ciudad. Gracias. Yo creo que lo interesante también, y eso hay que verlo en términos de creación de ficción, ¿no? Que él se haya preocupado por coger la problemática de una mujer y de Parténope era una manera también de tomar un poquito de distancia de la representación de la ciudad. Lo hace, pero también tiene una perspectiva de distancia, y eso es interesante en sentido óptico, ¿no? Porque fíjate tú, es que a mí una de las cosas que me preocupa con las obras artísticas, te voy a poner un ejemplo, el caso de Moby Dick, de Herman Melville. Hay un momento en la novela que Melville dice, si van a tomar a Moby Dick como una alegoría de otra cosa, que representa el mal, representa otra cosa, no están entendiendo lo que la novela quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la película se maneja a dos niveles. Uno, el que hemos hablado del tema de Nápoli, pero también lo otro, el de la problemática de ella. Claro. La problemática frente, y ahí ya no se vuelve un tema de que sea un tema de una mujer o de un hombre, no, es la problemática frente a la juventud. Así es. O sea, este es uno de los grandes, no es gratuito que una de sus películas se llame Juventud y otra se llama La gran belleza. Claro. ¿Cuál es la gran belleza? ¿La monumental? ¿La personal individual de la juventud? ¿Cuál es? Entonces, si salimos un poco de los motivos como aparentemente representacionales, el problema de la juventud es tremendo en Sorrentino. O sea, cómo superar la llegada de la vejez. Claro. Y cómo superar esas cargas enormes. Hay un momento en la película que es hermoso cuando hablan de los amores juveniles. Es hermoso, es hermosísima esa escena. Parte más poética. Claro, una parte, y ahí podemos entrar en discusión de un montón de detalles, pero te das cuenta que una de las grandes obsesiones de Sorrentino es el tema de la belleza de la juventud. Claro. O sea, cómo sobrevivirla y cómo recordarla, ¿no? Pienso que esto... Él tenía una cuenta abierta con Nápoles y con su juventud. Y ahora, apaciguado realmente en las entrevistas, Sorrentino dice, finalmente he dicho todo lo que tenía que decir sobre la ciudad de Nápoles. No es casualidad que esas dos películas vengan años después. Él rodó su primera película en Nápoles, que se llamaba El hombre más. Hermosa. Esa no ha entrado en el ya es con Tony Servillo. Y ya se ve embrionalmente todo el potencial del cine de Sorrentino. Un Tony Servillo joven. Está también el actor que interpreta a Tesorone, Pepe Lanzettas, está en esa película. Entonces, él hizo esta primera película y luego se lanzó Las consecuencias del amor, El amigo más, me parece que se llamaba. Empieza a estudiar los personajes políticos, etcétera, etcétera. Entonces, él llega a la gran belleza en plena maturidad artística y dice, con esto he demostrado todo lo que quiero saber, que quería demostrar. Ahora me voy a divertir. Y allí tenía esta cuenta pendiente abierta con Nápoli y con su juventud, que
que lo pone de forma manifiesta en Fue la mano de Dios, es que él no vivió su juventud. Fíjate tú, o sea, hacia el final de la vida vuelve, ¿no? Fíjate tú que hay una cosa hermosa que dice en un artículo que publiqué sobre Sorrentino, citaba algo que dice Roberto Calasso. Roberto Calasso, uno murió hace poco, el gran editor italiano y escritor italiano. En un momento decía, en un pequeño libro de memorias que publicó al final, Meme Shanka, ¿no? Que decía, lo más difícil, o sea, hay que dar muchas vueltas y lo más difícil es volver a lo más cercano. Y eso es interesante en Sorrentino, o sea, que hay una fuerza y hay una necesidad expresiva interesante que lo abre a un montón de espacios, ¿no? Eso es fascinante en Sorrentino, ¿no? Y sí, y ahora se le ve más libre de ni siquiera retomando lo que dice en el libro, que al final no se lleva con nadie, y ahora dice, ni siquiera me voy a pelear. hago lo que yo quiero, lo que quiero contar, y finalmente ha cerrado este círculo que quedaba abierto y pendiente. Y ahora está rodando en Turín, así que se ha ido otra vez al norte. ¿Y sobre qué es la nueva película? No sé, pero está rodando en Turín. Pues eso es bueno, que tome distancia, sí, que se vaya a otros espacios. Pero algún diálogo sobre Nápoles seguro aparece, porque siempre le mete. Ahora, Mateo, ya se nos acaba el tiempo, pero otra de las cosas interesantes también es, y eso yo creo que es la grandeza de los grandes artistas, cómo sabe dialogar con su tradición. O cómo se busca su tradición. Porque, claro, una de las diferencias también con la grande belleza es fuerte la carga feliniana y de Fellini es muy grande, ¿no? Pero claro, acá hay todavía ciertos guiños de Fellini, pero también hay otro cine italiano que está ahí actuando, ¿no? Sí. Qué sé yo, Michelangelo Antonioni. Antonioni. ¿Qué más? Tú mencionas también otro que te gusta mucho. Pasolini. No, el otro, Ettore Scola. No, el otro que te gusta a ti, que tú has visto, que tú has hablado sobre ese director de cine. ¿Te acuerdas que se hizo un ciclo acá? Gabriele Salvatore, Ettore Scola. No, pero están trabajando ahí. Por ejemplo, el tema de Antonioni. Antonioni, o sea, en realidad una de las etiquetas más grandes, etiqueta en el sentido peyorativo de la palabra, es que no me gusta Sorrentino porque es demasiado felliniano. Aparte que no quiere decir nada esa expresión. En segundo, más bien, eso es lo hermoso que tiene él, sabe jugar con esos exactamente. elementos. Y evidentemente la gran belleza es un homenaje a Roma de Fellini. O sea, toda la película hay partes que recuerdan incluso el desfile de ¿cómo se llama? De las prendas sagradas que se ven en Roma de Fellini, y los movimientos son totalmente fellinianos, pomposos, tan incluso barrocos. Sí. Bueno, pero inclusive el rol de Jeff Bardella, o sea, cuando está vestido así con su corbata, a mí me recuerda al Mastroianni. Mastroianni de 8,5, ¿no? Totalmente. En cambio, este último yo le veo aproximarse a Michelangelo Antonioni, a todos los temas de la incomunicabilidad, hay mucho más silencio. A la final, el guión no es, para hacer una película de 2 horas y media, el guión es corto. Porque se ha centrado mucho más en las emociones, en las sensaciones, incluso hay pequeños ruidos, por ejemplo que se siente, que parece hacerte sentir el viento del Mediterráneo en esa situación. Entonces es mucho más parecido a Michelangelo Antonioni, y hay una escena central de la película que está totalmente referida a los Salò y los 120 días de Sodoma de Pierpaolo Pasolini. Entonces, a mí me parece un plus que después de tantos años un director vaya desempolverando estos grandes clásicos del cine y dialogando. Pero porque creo que captó algo muy interesante que creo que es el núcleo del gran cine. Es decir, olvidamos muchas películas que están centradas en grandes tramas impactantes, pero películas como las de Sorrentino tienen momentos poéticos hermosos que no se te van de los ojos ni de la mente.
están dando vuelta permanentemente, y eso es hermoso, porque son como pequeños anzuelos que traen un montón de emociones y que a veces no se racionalizan, pero que tienen una gran plasticidad, y Parténope como La Grande Belleza están llenos de esos momentos. Y te ¿no? sigue generando preguntas. Así es. A la final, Parténope para mí merece por lo menos dos visiones. Una primera vez donde tal vez la belleza te domina incluso respecto a la historia, y una segunda vez que cuando ya sabes por dónde van los tiros, puedes ir saboreando los matices, las esfumaturas de las que habla Paolo Sorrentino. Entonces, y pienso que con eso hemos generado una chispa de curiosidad en nuestro de radio escucha, y nos encantaría en realidad seguir hablando del tema. El tiempo pero se nos hace chiquito, y entonces yo quisiera agradecer de corazón a Leonardo por estar aquí con nosotros, por darnos su punto de vista, y invitarles a ver esta película, porque si no pueden ir a Nápoles, bueno, por lo menos en esos días la tienen Nápoles aquí en Quito. Entonces, muchas gracias, Leonardo. A ti, Mateo, un placer siempre hablar sobre Sorrentino. Y un saludo a todos los radioescucha que nos han acompañado en este especial de Radio Voz Andina Internacional. Saludos.